Martín, que les presenté al principio del programa, si era tan amable de hablarnos un poco de la realidad de España, ya que tenemos la oportunidad de tenerlo aquí, de llegar desde una perspectiva absolutamente diferente, como es la vida en Europa, y teniendo en cuenta que, bueno, yo no lo mencioné hoy en la entrevista, lo voy a hacer ahora, que Carlos fue durante años secretario del Sindicato de Administraciones Públicas, de Comisiones Obreras, que es el sindicato más importante de España, fuiste secretario provincial, a nivel Ávila, la provincia de Ávila, ¿no es cierto? Y que sos un hombre vinculado desde toda tu vida a la política, al compromiso de la lucha política, ¿no? Sí, Una lucha, Carlos tiene 43 años, una lucha que viene de su juventud, de pelear contra la dictadura, o contra, no sé cómo se le llamaba en España, sí, de Franco, la dictadura. Dictadura, ¿no? Franquista. Y que alguna que otra vez te habrán tenido a las vueltas, ¿no? Seguramente, bueno, con esta historia. Sí, alguna vez, hace ya bastante Hace años. mucho, ya ahora, afortunadamente, ahora está todo en paz en España. Casi. Hemos conversado nosotros de política, a vos te gusta mucho, a mí me gusta mucho hablar de esto, pero de pronto la gente en Argentina desconoce un poco lo que está pasando en España, así como ustedes desconocen a Argentina, nosotros no desconocemos a España, pero sí desconocemos su vida íntima, ¿no? Su vida cotidiana. Y hoy por hoy, lo primero que se ve, lo primero que se escucha de España en los noticieros, es la violencia y la muerte en manos de ETA, ¿no? Y por ahí me gustaría que hicieras un pantallazo de cómo lo viven ustedes y qué es lo que está pasando, desde la perspectiva del ciudadano demócrata español, ¿no? Sí, me estaban dando escalofríos por dentro porque yo creo que es el problema número uno que tenemos en España todavía. Tener ese terrorismo salvaje, ¿no? Esa violencia que en el País Vasco se arrastra de hace muchísimos años, de generaciones, y que creemos que tiene muy difícil arreglo. Verdaderamente es el problema número uno según todas las encuestas que se realizan por los medios de comunicación. El problema, estaba viendo las imágenes, me quedé colgado mirando las imágenes de Ávila que están poniendo encima nuestra. El problema que aparentemente, y de acuerdo a lo que hemos hablado y de acuerdo a lo que se ve, ¿no? No tiene solución, ¿no? No tiene fin. Bueno, desde que surgió ETA surgió a finales de los años 60, no hasta ahora. Le han pasado 2 generaciones de terroristas y es difícil porque originariamente empezó pues como un movimiento idealista también de lucha contra la dictadura y a la vez nacionalista separatista. Querían separarse del resto de España. Pero actualmente ya no es más que una mafia organizada. Es gente profesional de la violencia, a sueldo, viven de ello, necesitan seguir matando, están locos. Los comandos, que son los que ponen las bombas, dan los tiros en la nuca, ponen bombas en supermercados, han muerto niños inocentes que no tenían nada que ver porque pasaban por allí en ese momento o estaban comprando con sus padres. Estos mismos guardias que matan en pueblitos. Por supuesto, la violencia engendra violencia. Este verano, hace unas semanas, se desplazaron a un pequeño pueblo también de Castilla, del norte de Castilla, de la provincia de Soria, un pueblo muy pequeñito que se llamaba Ágreda, y pues murieron 2 guardias civiles. Es una policía que tenemos allí, una chica policía de 32 años y un chico de 22. Es decir, de 22 años, ese chico nació después de morir Franco, el dictador. No lo conocía. Entonces, ese chico no tiene nada que ver con la represión de la dictadura franquista. Ni con la historia. Ni con la historia. ¿Qué culpa tiene? El la pueblo engendra violencia. El pueblo español está realmente indignado. Esas manifestaciones que vemos en televisión son manifestaciones. Pero se produce un hecho similar al que creo que se produce aquí también en general con toda la clase política, ¿no? Que por los comentarios que yo he oído a la gente de aquí, ¿no? La desconfianza hacia los políticos, todos son iguales, todos están corruptos y demás. Bueno, pues allí la gente es muy escéptica de que pueda solucionarse esto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora mismo ya no se manifiesta públicamente ese rechazo a la violencia. La gente ya está tan cansada de esa violencia que cada vez que hay un atentado se convocan concentraciones por
el equivalente a sus municipalidades, que allí llamamos ayuntamientos, pero acude muy poquita gente. Claro, Desde es como hace que 2 ha años entrado. ya están cansada la gente, cree que no encuentran forma de solucionarlo. ¿Y cuál es la solución que ustedes, desde el punto de vista político, entienden que podría ser a este problema? ¿Cuál es la...? Yo creo que hay que dialogar mucho. El actual gobierno no está por la labor de dialogar con los terroristas. Bueno, tienen sus razones, ¿no? Dicen que para dialogar con ellos primero tendrían que abandonar las armas. Han estado 1 año y medio sin matar. Declararon ellos una tregua, pero fue una tregua con trampa. Lo que hicieron fue rearmarse, reorganizarse, porque la policía había conseguido desarticular muchos comandos y los había dejado sin... Pero tienen un sector social que les apoya, muy importante, solo en el País Vasco, solo en las 3 provincias vascongadas. Tienen una plataforma política por poner, no sé si aquí conocerán el problema de Irlanda del Norte también, con el terrorismo del IRA. Bueno, un sector de la población que son las madres, las familias, los hijos de los que fueron presos por la dictadura franquista, que son independentistas también, supone más o menos un 18% de la población de los votantes en las encuestas. Es decir, les apoya un partido político que se llama Herri Batasuna, en vasco, que en castellano quiere decir Unidad Popular. Están muy bien organizados, trabajan mucho con los jóvenes. Estaba leyendo que surgen ahora cuadros de chicos de 15 años, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, afortunadamente la inmensa mayoría del país vive en paz, vive tranquilo y la vida cotidiana se desarrolla sin... Pero claro, la muerte de un ser humano es muy importante, ¿no? Te lo podemos dar de testimonio a los argentinos, que hemos tenido una historia bastante similar, ¿no? Sí. De uno y otro muy, bando. muy sentida en España, ¿eh? Muy sentida en España. Y que ahora la vemos con otra perspectiva de como la veíamos en los años 70 en España. En España en los años 70, por lo menos la gente de izquierda, la gente progresista, la gente comprometida, pensábamos que los montoneros, bueno, pues eran idealistas, eran tal, como que se tenía un sentimiento hacia ellos de simpatía, ¿no? Ahora vemos que no, porque tenemos nosotros en España el problema de ETA y es la violencia engendra violencia. Sí. Hay que ser tolerantes, hay que ser demócratas, se pueden pensar de distintas maneras, pero por favor, las armas hay que olvidarlas. Seguro. Carlos, ¿y cómo viven los españoles hoy con respecto a España, que vos conociste hace 20 años atrás? Pues ha cambiado mucho. En algunos aspectos a mejor. Un aspecto material, pues sí, mejor, la gente tiene más comodidades que muchos argentinos, ¿no? Están teniendo actualmente. Pero por otro lado la gente es más individualista también. También nos afecta la globalización. También hay muchas diferencias entre clases sociales, entre ricos y pobres. Pero son menos diferencias que las que tienen ustedes ahora aquí, las que yo creo que ustedes tienen. Más pareja la cosa. Sí. Y esta evolución, este emparejamiento, digamos, si vale la palabra, ¿se le debe a Felipe González, a Aznar, a quién? Bueno, han contribuido todos. Por poner símbolos, pues Felipe González fue un gran estadista, se ha visto, ¿no? Con muchos errores, con muchas ansias de grandeza, pero bueno, los políticos, casi todos, yo creo que... No sería normal, ¿no? No sería normal que fueran personas normales, de ciudadanos de a pie. Yo me he vuelto un poco escéptico, ¿no? de la política, de los políticos, no de la política. No sé cómo se pueden arreglar los problemas, sé cómo no se han podido arreglar, de qué manera no se han podido arreglar hasta ahora, pero no tengo la varita mágica para... No se han podido, no se han querido. No se han querido, efectivamente, creo que no se han querido arreglar por parte de los poderosos. De ahí. Sin embargo, España hoy está transitando, digamos, firmemente a ser un país del primer mundo, lo es, pero a ser uno de los países privilegiados de este mundo, ¿no? Y ustedes me mostraban, tus hermanos y vos en España, la España de los años 30 o 40, que era casi medieval, ¿no? Sí.
que duró hasta la muerte de Franco, prácticamente, esta historia, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, no hace tantos años que España dio este golpe increíble de desarrollo, de trenes modernos, de una sociedad que sale a competir en el mundo, y eso le ha cambiado la vida a muchos, ¿no? Efectivamente, nosotros allí decimos que fueron 40 años los de la dictadura de Franco de oscuridad total, digamos, ¿no? A oscuras, viviendo encerrados en nosotros mismos, sin mezclarnos con Europa. Curiosamente, el turismo fue uno de los motivos por los que empezó un cambio lento. A través del turismo se introdujeron costumbres nuevas que veían los españoles, ¿no? Y cuando ustedes en Argentina en los años 30 vivían su época de más esplendor, en este siglo, según tengo entendido, donde se movía más dinero y donde pues allí estábamos, fue anterior a la etapa de Franco, ¿no? Pero durante todos esos años pues se avanzó muy poco. Después, gracias a la integración en la Comunidad Económica Europea, en la Europa Unida que se pretende hacer, bueno, todavía no se sabe muy bien cómo va a parar el asunto, si van a ser unos Estados Unidos de Europa o cómo será, pero se va avanzando. A España le ayuda mucho. España ha recibido más hasta hoy del resto de los países de Europa que pertenecen a esa Unión Europea, ha recibido más de lo que ha dado. Actualmente, en muy pocos años, ¿qué va a ocurrir? Que los antiguos países satélites de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, la República Checa, porque se separaron, por un lado la República Checa y por otro lado Eslovaquia, son más pobres que España, tienen menos nivel de renta sus habitantes y van a ser los que más van a recibir. Entonces ahí hay un tira y afloja por parte, en este caso, de los países del sur de Europa, de España y de Grecia, que quieren seguir recibiendo, claro, porque efectivamente se han creado infraestructuras en muy pocos años pues increíbles, ¿no? Que generan riqueza que sirve, que contribuye riqueza para todos, quiero decir, para unos más que para otros, claro, por supuesto, seguro. para otros. Pero más distribuida. ¿Y la educación cómo está en España? Es obligatoria hasta los 16 años, por darte unas pinceladas, unos ejemplos. Es pública, gratuita, pero desde que ganó el Partido Popular, cuya cabeza es José María Aznar, el actual presidente del gobierno, ellos son más partidarios también de ayudar a las empresas privadas de la educación, que están sobre todo en manos de órdenes religiosas, y está dejando de dar dinero a la enseñanza pública gratuita y beneficiando un poco más a esos empresarios, ¿no? que yo creo que no son empresarios. Yo creo que pequeño empresario eres tú, ¿no? Una riqueza y una riqueza que no solo es para ti, sino para tus empleados, en fin. Estos señores yo creo que no son empresarios, sino que quieren poner el cazo y recibir dinero sin arriesgar. No sé si empresario. De esos hay también acá, seguro. Seguro, en todos los sitios. Seguro que sí. La calidad de la enseñanza, bueno, pues deja que desear, en general. Hay un nivel importante de fracaso escolar y luego lo que hay es un problema de envejecimiento de la población también. Entonces se están empezando a vaciar los niveles más inferiores, están empezando a quedar sin niños, ¿no? Las escuelas de lo que ustedes llaman los jardines de infancia. Sí. Pues, ahora mismo es el país europeo más envejecido, España. Nunca ha ocurrido eso. Ha sido porque la crisis que ustedes están viviendo aquí, la crisis económica, nosotros la vivimos muy fuertemente en la década de los años 80. Claro. Y le tocó a Felipe González reconvertir el país, modernizar el país. Yo leía
en la prensa española, que siempre tiene noticias de América Latina, de Hispanoamérica, siempre, es lógico. Prácticamente todos los días hay alguna noticia sobre Argentina, sobre el escándalo del Senado, las coimas, la corrupción. Bueno, un poquito sí estamos al tanto de lo que ocurre. Cada uno de nosotros, como digo, eso lo sufrimos hace, pues desde finales de los 70. Empezó por una crisis energética, ¿no? Cuando los países productores de petróleo, la OPEP, subió los precios del crudo, del petróleo, en el año 73 o 74, creo. Y se ha empezado a superar hace 2 o 3 años. Yo también con esto quiero intentar lanzarles un mensaje de esperanza a ustedes y de que piensen que aunque ahora haya gente que lo esté pasando muy mal, pero que seguro que después tendrá, de ¿no? unos años Tendrá que ser. Sí, sí. Ya hemos pasado bastante. Efectivamente, ya está bien, ¿no? Hay un fenómeno que hoy a España y a Europa en general le está afectando. Si bien la afectación podría considerarse mínima, pero en el futuro será grande, que es la inmigración que les está llegando, ¿no? Sí. España es un país eminentemente emigratorio, hoy se está convirtiendo en receptor aquí en Mar del Plata, donde estuvimos junto con 25.000 personas están anotadas pidiendo visa para irse en los meses que van del año, ¿no? Sí. Que es un número importante, y de África también, ¿no? ¿Esto cómo lo viven ustedes? Bueno, en Ávila ya tenemos también emigrantes. Fundamentalmente tenemos, por un lado, hispanoamericanos, peruanos y bolivianos, creo, y por otro lado, africanos menos. Africanos tenemos un poquito. De todas maneras, es una provincia pequeña y pobre, Ávila. Además se me ocurre que Ávila, como está en el medio de España, no ha tenido los fenómenos culturales y sociales. En la cola. No, en la parte de abajo, pero bien mediterránea, ¿no? Digamos, no está cerca de la costa, no está tan cerca de la costa para nosotros está justo en el centro del interior. Entonces, ¿cómo la vivimos desde Ávila la inmigración? Pues como es una ciudad y una provincia pobre, la gente tiene miedo de que el emigrante le vaya a quitar el puesto de trabajo. Yo creo que es falso, porque los emigrantes que están llegando, la mayoría, están ocupando los puestos de trabajo que no quieren ocupar ningún español. Los españoles han tenido que emigrar en esos años de Franco y antes, y vinieron a Argentina, por ejemplo, después emigraron a Europa, a Alemania. Hubo 2 o 3 millones de españoles trabajando en Alemania, ocupando los trabajos que entonces no querían ocupar los alemanes. Y no se dan cuenta de que ahora está ocurriendo lo mismo. Y que además, lo que te comentaba del problema de envejecimiento de la población, es que alguien va a tener que trabajar. Claro. Y si no son españoles, tendrán que ser de fuera. Que no hay que tener miedo a la inmigración. Que hay que recibirlo porque... Además, supongo que aportará también algo de culturas. Por supuesto. Y de tolerancia, ¿no? Pero hay riesgos de racismo y de xenofobia. De hecho, se han dado brotes de violencia y tal. Pero es imparable. Hay que regularlo. Hay que procurar que tengan, sobre todo, pues, sus derechos también, laborales, sanitarios, a recibir educación, que tengan los papeles en regla, porque hay un problema muy grave de emigrantes sin papeles. Hoy estuve aquí con una persona de Carwe que estuvo un tiempo en España y me comentaba algo. Desde el sindicato al que yo estoy afiliado, tiene unas oficinas de atención al emigrante. En Ávila no, porque hay muy poquitos emigrantes, pero en las ciudades donde más emigración hay, Madrid, Barcelona, en el sur. En el sur, los que atraviesan el estrecho de Gibraltar cruzan el mar y lo cruzan en barcas muy pequeñas, mueren muchos. Sí, eso hemos pateras. Visto, ¿no? Sí, bueno, eso es terrible también. Un poco lo que pasa en Cuba con la Florida, ¿no? Efectivamente. Similar. Por último, Carlos, y agradeciéndote una vez más esta gentileza que tenés. A tu disposición. Porque no es lo mismo esto hablarlo en un living de casa y charlando tranquilo entre amigos que hablarlo en televisión, ¿no? Sí, de pronto efectivamente. insume un compromiso diferente. Si el director está viéndonos, a ver si está, porque lo escucho hablar, no sé si estará pendiente de la conversación. Vamos a mostrar imágenes de Ávila y quiero que vos te cuentes a los carvenses qué es y qué significa Ávila y cómo es. Porque yo les he mentido mucho, entonces por ahí vos vas a poder arreglar un poco todo lo que les he mentido. No, yo creo que no, les han mentido. Intentaré. Tenemos, si me permite, una foto. Tenemos, si querés, una foto. Vamos a ver. 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 Vamos a ver
Tenemos, señor director, imágenes, mientras Carlos nos cuenta un poco de esta maravillosa ciudad de Ávila. Ahí estamos viendo. Eso es un órgano, un instrumento musical. Me gustaría que le cuentes a la gente, no poner el detalle, esto es la catedral, ¿no? Sino qué significa Ávila en España, qué fue, qué es, más o menos, ¿no? Lo más corto. Sí. Bueno, pues Ávila es una ciudad muy antigua, unos 1000 años, se calcula. Anteriormente estuvo despoblada, pero antes también estuvo habitada. Se cree que lo fundaron los romanos, fue un campamento romano, algo muy parecido a lo que es Carué, por lo que he podido leer. Un asentamiento militar. Un asentamiento militar, efectivamente, sí. Lo que ocurre es que allí, bueno, pues entonces eran los romanos los que estaban en la península, y en principio también las calles, en principio también eran como en Carué, cuadrículas. Posteriormente ha sufrido, a España ha tenido muchas invasiones. Después de los romanos, pues entraron los pueblos del norte de Europa, lo que se conoce allí como los bárbaros del norte. Después, por el sur, los árabes, los musulmanes, y como consecuencia de todo ello, bueno, esto es lo que estamos viendo ahora pues sería un reflejo del arte, de la cultura, pero de muchísimas cosas también, del trabajo, de cómo veían la vida en aquellos tiempos, de cómo se veía, cómo enseñaban a la gente en las iglesias. La gente no sabía leer, no había libros, por supuesto, entonces era a través de representaciones de pintura, de teatro, como si fuera un cuento, un libro. La imaginería, ¿no? Tenía que ver con la educación de la gente. Sí. El arte no es solamente una cosa que sea bonita o fea, siempre tiene un significado, siempre se hace para algo, ¿no? Nada es por casualidad. Y en España, en Ávila, y en toda España, convivieron muchas culturas diferentes, y todas tenían sus cosas positivas. También todas podían tener sus negativas, pero lo más importante para mí es que fueron capaces de convivir en paz, gentes que pensaban de esa manera. Si se ha podido hacer, ¿por qué no se va a poder hacer ahora también? Seguro. Esta ciudad es Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Sí, fue declarada por la UNESCO en el año 80, no recuerdo si en el año 1986 o en el 89, Patrimonio de la Humanidad, lo que es todo el recinto amurallado y algunas iglesias que hay fuera, iglesias y palacios fuera del recinto amurallado. Pero curiosamente los gobernantes locales de aquel entonces pues no le dieron ningún valor a eso. Ajá. Muchas veces no se le da el valor a las cosas que tenemos más cerca y buscamos tenemos envidia de otros sitios. Creo que eso también, envidia sana, quiero decir, ni nos valoramos, hacemos de menos las cosas que tenemos cerca, ¿no? Y con el tiempo, y cuando uno se va haciendo un poco más mayor, pues se va dando cuenta de lo hermosísimo, ¿no?, que es aquello. Los abulenses, como le dicen ustedes, Sí, ¿no? Porque se llamaba Ábula. ¿De qué viven? ¿Cuál es Una ciudad de servicios, fundamentalmente. ¿Servicios para el campo? Para el campo, sí, para la provincia. Tiene muy poca industria y tiene una población muy envejecida. Pues hay sucursales bancarias de casi todos los bancos, luego hay mucha administración pública, hay mucha gente que trabaja en la administración pública, pequeños empresarios, pequeños comercios, pues aquí de verdad que es muy parecido, aunque por los ojos entre de otra manera. Claro, seguro. Es lo mismo. Con unos 1000 añitos de diferencia nada más. Efectivamente. Que tiene mucho que ver con el Claro. Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Igual. Una vez más. Ahora te sigo entrevistando en casa. En casa, de acuerdo. Bueno, nos vamos a ver.